Muy buenos días, bendiciones mis hermanos amados, el Señor les continúe guardando, bendiciendo, llenando de paz, de gozo y de alegría. Estamos en el domingo 22 de la pandemia, pero vamos de triunfo en triunfo y ya estamos terminando agosto. Mire, ya se pasó la mitad de agosto, recuerden, feliz Navidad. Y les doy la bienvenida en este día para compartir, para disfrutar de las maravillas, de la magnificencia del Señor. Así es que dispónganse con todo su corazón, vamos a alabar, vamos a glorificar el nombre que sobre todo nombre y que sea este un día de unidad y de amor en familia y en el cuerpo de Cristo. Bienvenidos. Gloria a Dios. Debe ese fuerte aplauso a Cristo Jesús porque Él viene por los siglos de los siglos. Aleluya. Vamos a decirle que Él viene por los siglos de nuestra vida. Pues así.
y ante ti con gozo cantaré con alegranza, celebraré, saltaré, me gozaré. ¿Cuántos se gozan? Oh sí, Señor. Adonai La Buena Semilla te invita a seguir nuestras publicaciones a través de Instagram. Síguenos en @Iglesia Adonai La Buena Semilla. Numeral Adonai en casa. Recuerda, todo lo hacemos por ti y la extensión del reino. Bueno, mis amados, después de esta hermosa alabanza y adoración, podemos seguir dándole la gloria al Señor. Y podemos nosotros prepararnos también para, a través de la palabra, ser bendecidos por el Espíritu Santo. Amén. Por eso les voy a invitar, tomen sus Biblias, mis amados, y vamos a ir a la palabra de Dios de una vez. Vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 8. Y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. El segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 1 al 6. Leemos la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo:
levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino a implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Amén y amén. Vamos a orar, mis amados. Vamos a pedirle al Señor que nos dé el direccionamiento, la sabiduría, el entendimiento sobre esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús venimos en esta hora, Señor, ante ti, clamando, Señor, dando gracias primeramente, pero clamando también, Señor, para que obres en mi vida. Dile así, Señor, obra en mi vida, que tu palabra cobre vida en mi vida y que sea por ella mi vida direccionada en tu santa y tu perfecta voluntad. Hoy me someto. Abre tu boca y dilo, me someto a esta tu palabra y a través de esta tu palabra a tu santa y perfecta voluntad. Hoy me someto a tu soberanía y te pido, Señor, lléname más de ti, lléname más de tu conocimiento, lléname más de tu entendimiento, de tu sabiduría. Señor, yo renuncio a todo aquello que se quiera oponer, a todo aquello que me quiera distraer, renuncio a toda obra del enemigo que quiere interponerse, porque hoy declaro que ahí es día de vida, es día de libertad para alabanza y gloria de tu nombre. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado, yo he llamado el tema de este día atrayendo el favor de Dios. Atrayendo el favor de Dios. Yo quiero decirles, mis amados, que cuando estamos hablando del favor de Dios, estamos hablando del cumplimiento de esa santa, buena, perfecta y agradable voluntad de Dios en nuestras vidas, de acuerdo no solo a los anhelos que nosotros podemos tener, sino más bien de acuerdo a ese propósito sobrenatural, a ese propósito eterno, a ese propósito glorioso que el Señor tiene para los suyos, para sus hijos. Por eso, mis amados, a través de la historia de esta mujer, la mujer tsunamita, es conocida como la mujer tsunamita. Aquí vemos cómo el favor de Dios obra en la vida de esta mujer y hace manifiesto cómo ese favor realmente se manifiesta es a quienes tienen un corazón perfecto, o un corazón correcto más bien, un corazón correcto, dispuesto para Dios. Y esta mujer tipifica, escúchame bien, esta mujer tipifica, como todas las veces que se nombra a una mujer, tipifica la iglesia. La mujer tipifica la iglesia del Señor. Y en ello nosotros vemos que hay una relación directa entre aquello que el Señor permitió que se manifestara en la Biblia de la vida de esta mujer. Hoy para ejemplo, hoy para guía, hoy para que nosotros aprendamos desde un nivel espiritual esas verdades de cómo atraer, cómo podemos atraer el favor de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, mi amado, nosotros tenemos que mirar, o más bien sabemos, que muchos anhelan recibir el favor de Dios, anhelan recibir esas bendiciones sobrenaturales, anhelan que haya sucesos especiales sobrenaturales en sus vidas y por eso se acercan a Dios. Pero el problema es que estos muchos lo que buscan es solamente eso, el favor. Buscan solamente esa bendición, ese milagro. Y ahí es donde está el error. Y lo podemos ver a través de la vida de esta mujer, como hay unas requisitos, podríamos decir, para que eso suceda. Y entendemos a través de esto que solo aquellos que, al igual
que la mujer sunamita, tienen ese tipo de corazón dispuesto para con Dios. Tienen ese tipo de corazón donde obran en obediencia, donde su corazón es correcto delante de Dios. Es decir, sus motivaciones son correctas delante de Dios. Ahora, en este texto que leímos, nosotros vemos como la parte final de la historia bíblica de esta mujer. No sabemos cómo fue su vida, pero hay unas características que yo quiero exaltar antes de ir a la parte crucial del mensaje. En estos textos de Segunda de Reyes, no vemos que se nombre o que se conozca el nombre de esta mujer, como tampoco se conoce el de su esposo, tampoco el de su hijo. Pero sí se ejemplariza cómo esta mujer logró atraer el favor de Dios, no una, no dos, sino básicamente en toda su vida. Fue una mujer que fue cubierta permanentemente por el favor de Dios. Y mira, mi amado, debemos de preguntarnos entonces a través de esta historia, ¿qué es lo que hizo que viniera sobre esta mujer el favor de Dios? ¿Qué fue lo que hizo? Y mira, te voy a hablar de 3 características que tenía esta mujer y que son requisitos absolutamente indispensables para que esto suceda. Estas 3 características. La primera, esta mujer conocía a Dios y a su siervo. Escucha bien, esta mujer conocía a Dios y a su siervo. Les voy a pedir que para entender mejor esto, vayamos por un momento, hay 2 hojitas atrás, al capítulo 4 de Segunda de Reyes, donde está la historia primera de esta mujer, donde está la parte inicial de la historia de esta mujer. A partir del versículo 8, y leamos el versículo 8 y el versículo 9, dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, por eso se le llama la mujer sunamita, porque estaban en Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Versículo 9, y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Mira, mi amado, en ella había una revelación, fruto de que ella tenía un conocimiento de quién era Dios. Mira, mi amado, nadie se acerca o nadie entiende un propósito, nadie visualiza o mira o entiende la palabra, quién es un siervo de Dios sin conocer al Dios al que se le sirve. Y esta mujer tenía esa característica. ¿Por qué? Porque ella siempre estaba dispuesta. Siempre, aquí no era, ay no, es que tal fecha, o cuando de pronto haya unas características de tiempo, que estemos en verano. No, ella decía siempre, cada vez que pasaba Eliseo por allí, ella le decía: ven a mi casa, te la invitaba, ven a mi casa. ¿Por qué? Porque ella entendía quién era. Y déjame decirte que en el primer libro de Samuel, mete ahí un separador y ya vamos a volver a Segunda de Reyes. Ahí atrásito, no es muy lejos, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, el Señor da un principio que es absoluto y fundamental en las relaciones con los siervos de Dios. Dice el versículo 30, escúchame bien, de primera de Samuel 2. Dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque, y aquí está la parte crucial, mi amado, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Mira, mi amado, que este texto es supremamente importante para comprender esa disposición de lo que era el corazón de una mujer que conocía a Dios y que conocía a los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice el Señor: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué sucedió? Esta mujer, por causa de un corazón correcto, conociendo a Dios y reconociendo al siervo de Dios, honraba a Dios. Y esa es una de las cosas fundamentales que nosotros necesitamos hacer y vivir. Tenemos que aprender a honrar a Dios, pero también honrar a los siervos de Dios.
Ahorita vamos a ver cómo el Señor habla de lo que sucede para los que honran a los siervos de Dios. Pero vemos que esta mujer, como conocía a Dios, como conocía a los siervos de Dios, estaba siempre dispuesta a honrar a Dios y a sus siervos. Esto es un requisito si tú quieres recibir el favor de Dios, porque el Señor dijo claramente aquí en este versículo: y a los que me desprecian serán tenidos en poco. No olvides esto, porque ahorita vamos a ver qué pasa con los que desprecian un siervo de Dios también. Ahora mira, mi amado, también se manifiesta que esta mujer conocía a Dios y conocía a sus siervos porque tenía una revelación de este siervo de Dios. Mira, mi amado, Eliseo en esta época tipificaba la presencia de Dios, era el profeta de Dios, era la manifestación de la palabra de Dios. Entonces, para conocer a Dios se necesita conocer la palabra de Dios, y ella no era simplemente que decía quiero tener al siervo de Dios, porque ella anhelaba recibir la palabra de Dios. Esto es conocer a Dios. Nadie conoce a Dios si no conoce al Hijo, y nadie conoce al Hijo, es decir, y lo dice la Biblia, nadie conoce al Padre si no conoce al Hijo, y nadie conoce al Hijo si no es a través de la palabra, hermano. Entonces era una mujer que, en las características que muestran quién era esta mujer, y ahorita lo vamos a leer, nos damos cuenta de que era una mujer ilustrada, una mujer que leía, una mujer que se empapaba, una mujer que sabía, era una mujer de iniciativa, era una mujer con un corazón correcto. Entonces la primera característica para que viniera el favor de Dios sobre esta mujer era una mujer que conocía a Dios y conocía a sus siervos. El que quiera el favor de Dios, el que desee vivir el favor de Dios, debe ser alguien que conoce realmente a Dios y a sus siervos. La segunda cosa que nosotros vemos aquí es que servía a Dios desinteresadamente. Servía a Dios desinteresadamente. Esto quiere decir, mi amado, que ella, cada que podía, lo hacía. Cada que tenía una oportunidad, cada que tenía, mira lo que dice aquí el versículo 8, aquí del capítulo 4, volvamos al capítulo 4, volvamos al capítulo 4 de Segunda de Reyes. Aquí vemos cómo esta mujer manifestaba ese corazón dispuesto, esta mujer manifestaba esa manera desinteresada y correcta, como un verdadero siervo de Dios debe hacer la obra para Dios. Lo digo ¿por qué, mi amado? Porque hay muchas personas que dicen ser siervos de Dios y su corazón está encaminado para ser tenidos porque, es decir, para sus propios intereses, no los intereses del reino. Mira lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante, característica que vamos ahorita a analizar, que le invitaba insistentemente. Ella lo hacía de continuo. Ella no estaba esperando que hubiese el gran evento o que tuviera la gran necesidad o que fuera porque es la ocasión especial. No había una ocasión especial. Siempre estaba dispuesta para servir desinteresadamente. Y dice, invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Mira, mi amado, para esta época no es de poca monta el hecho de invitar a alguien a comer, era una cuestión de honra, y ya vimos qué era lo que hacía. Pero también en el versículo 10 dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. ¿Sabe cuál era la disposición de esta mujer? Prepararle un apartamento al siervo de Dios, darle un lugar de descanso, un lugar de tranquilidad. Mira, mi amado, que esto me lleva a recordar que Jesús tenía un sitio para su tranquilidad, y era en la casa de sus amigos, donde estaba Marta, María y Lázaro. Ese era el lugar donde el Señor iba a refugiarse. Tal vez este era el lugar de refugio para el siervo de Dios, pero allí había una mujer que tenía un corazón absolutamente dispuesto. Mira, mi amado, ¿qué pasa cuando alguien se dispone para servirle a un siervo de Dios, para honrar a un siervo de Dios? Mateo capítulo 10, de los versículos 40 al 42. Esta palabra se la dio el Señor a los discípulos. Dice Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42. El que a vosotros recibe,
a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Versículo 42. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Nota, mi amado, que aquí hay algo que es absolutamente importante en la vida de alguien que atrae el favor de Dios. Es alguien que no pierde la perspectiva de la unción, de la honra, mi amado. Es alguien que tiene claro, mi amado, que sin importar las circunstancias, sin importar las motivaciones, sin importar lo que sucede, el siervo de Dios es siervo de Dios. ¿Saben, mis amados? Hay quienes, y un pastor un día sabiamente predicó algo que a mí me impactó y que es muy cierto. La familiaridad muchas veces rompe la unción. No por el hecho de que haya familiaridad, por el hecho de que se pierde la perspectiva, que se desvía el corazón hacia las personas que son siervos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice esta palabra? Que aquel que entiende este principio, y este principio parte del hecho de que el Señor dice, el que lo recibe a vosotros. ¿De quiénes está hablando? Y aquí lo refiere, dice a un profeta, dice a un justo, dice a un discípulo. ¿Sí notan? Es decir, a alguien que tenga un ministerio muy marcado, a alguien que sea parte de la familia de Dios, o a alguien que sea un seguidor y un siervo de Dios. No importa, el Señor está hablando de que el que honra a un siervo de Dios siempre recibirá recompensa. Entonces esto no es de poca monta. ¿Qué había en el corazón de esta mujer? Una convicción absoluta y desinteresada de que cada que podía iba a hacer algo, lo que fuera, lo que se necesitara, cuando fuera y como fuera. Pero no solo era hacer en lo físico, era ofrecer en lo material. ¿Saben una de las cosas que pasan a veces? No, digo que muchas veces en los siervos de Dios es que pierden la perspectiva, mi amado. Pierden la perspectiva, creen que porque pasó algo, que porque se tuvo algo en la iglesia, que porque se hizo, ay no, entonces yo ya no ofrendo más, yo ya no diezmo más, yo ya no sirvo más, yo ya no doy más, porque están mirando lo material, no están mirando lo celestial, no están viviendo en el propósito, y esto lleva a que su fe se debilite, mi amado. La honra, y mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 9. En Proverbios capítulo 3 versículo 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y eso de honrar al Señor con los bienes y las primicias trae una consecuencia, porque ahí dice, y entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahí es donde está el favor de Dios. ¿Fruto de qué? De mantener la honra. A Dios hay que honrarlo, a los siervos de Dios hay que honrarlos. No podemos nosotros perder la perspectiva de ello. ¿Y cómo se honra? Cuando con un corazón correcto se sirve desinteresadamente. Cuando con un corazón correcto se hace la obra de Dios de la mejor manera. Mira, mi amado, en aquel tiempo la edificación que esta mujer hace para el siervo de Dios tipifica hoy para nosotros la iglesia, el templo. El templo. Y mira, mi amado, a mí me entristece que hay mucha gente que se olvida del templo de Dios, de la casa de Dios. El Señor lo dijo claro en Malaquías, traed los diezmos y las ofrendas a mi casa, y haya al alfolí de mi casa, y haya alimento en mi casa. Este es el mandamiento que el Señor da. Hay muchas personas que olvidan, y yo bendigo, mi amado, a todos esos siervos que domingo a domingo se disponen, aún en la pandemia, a mi hermana María, que siempre está dispuesta para ir a hacerle aseo a esas hermanitas, esos hermanitos que llegan allá con un corazón a ver qué pueden hacer. Mi amado, eso es una bendición del cielo, pero también a todos aquellos que no se olvidan que la casa de Dios sigue ahí,
que siguen y que desinteresadamente su fidelidad permanece, su servicio permanece, su trabajo permanece. Mira, mi amado, esos maestros que todos los sábados siguen trabajando con los niños, esas personas que silenciosamente se han ofrecido, pastor, si quiere yo ayudo a llamar, y están llamando, están contactando, que están orando por las necesidades, que están buscando acercarse. Esto es servir. ¿Por qué? Porque tienen un corazón correcto y tienen un corazón de siervos de Dios. Mi amado, nadie va a recibir jamás el favor de Dios si no tiene un corazón de siervo. Esta es una de las verdades. Y por eso el compromiso de esta mujer no estaba limitado por las circunstancias. Hoy la pandemia ha limitado el compromiso de muchos que nosotros creíamos que eran los siervos de Dios. Y no, hermano, se perdieron, se esfumaron. Personas que... Es más, ¿saben qué ha sucedido, hermano? Hoy nos hemos enterado muchos que dicen, ay no, es que ahora nosotros mejor no estamos viendo las transmisiones de esta otra iglesia, de este otro movimiento, estamos en otras cosas, porque es que allá es más bonito, porque es que allá es mucho, hay uno siente unas cosas. Hermanos, se les perdió el objetivo, porque no eres tú. La Biblia dice que no es Dios quien nos escogió, sino es Dios quien escogió el lugar para poner allí su nombre y para sembrarlos a nosotros allí. Esta mujer no se movía por sus circunstancias, y lo vemos, mi amado, porque en la historia, ahorita vamos a ver cómo aún la muerte de su hijo no la movió para perder el sentido de su relación con Dios. Entonces ya vimos que conocía a Dios y a su siervo, y la segunda cosa, que servía desinteresadamente y cada que podía a la obra del Señor. Y la tercera cosa, tenía convicciones claras y firmes, convicciones absolutamente claras y firmes. Y mira esto, aquí vayamos nuevamente allá a Segunda de Reyes, capítulo 4, en el versículo 30. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 30. Dice, y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Sabes de qué estaba hablando? ¿A quién le estaba hablando? A Eliseo. Ella ya había muerto su hijo, habían dejado a su hijo allá en el lugar que ella edificó, la casa de Dios, lo dejó encerrado, ni a su marido siquiera le dijo, y se fue a buscar. Mira esto, ¿qué hizo esta mujer? No se puso a contar su desgracia, no se puso a hablar de su miseria, no se puso a hablar de sus circunstancias como algunos tienen por costumbre. ¿Saben, mis amados, que hay mucha gente que se la pasa hablando de su miseria a todo mundo porque no tiene un Dios a quien contársela? Que prefieren estarle buscando dar lástima en todo mundo y a ver quién una limonita, por el amor de Dios, porque no tienen un Dios a quien contárselas. Ahora, mi amado, mira lo que dice el versículo 22 primero que todo, para entenderlo. Dice, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, paz. ¿Saben? Este era el papá del niño. Este era el papá. Y el niño había muerto. Pero ella no se puso ni siquiera él. ¿Por qué? Porque este hombre no tenía revelación, no tenía espíritu correcto. Este hombre no era un hombre de Dios. Y ella no se iba a poner a gastar en él las palabras como mucha gente lo gasta. Ella prefirió callar. Y aún de ahí, dejó a su hijo, se montó en el asna, se fue a ver. Y lo tremendo es lo que dice aquí en el versículo 26. Porque ya llega donde estaba el varón de Dios, donde estaba Eliseo. Y dice, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? ¿Y sabe qué dijo ella? Bien, parecía que ella fue la tatarabuela del pibe. Bien, todo bien. Bien, simplemente, bien. Porque no estaba contando su desgracia a todo mundo, no le estaba contando. Simplemente esperó. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegó a Eliseo. Y cuando llegó a Eliseo fue donde abrió su corazón, donde se derramó su corazón, donde expresó su dolor, su tristeza. Aún hizo reclamos, aún le reclamó al siervo de Dios. Y mi amado, porque tenía un corazón correcto.
porque tenía un corazón correcto y porque tenía una claridad en sus convicciones. Ella sabía a quién debía recurrir. Por eso, cuando en el versículo 29 le dice, entonces dijo a Giezi, Eliseo hablándole a su siervo, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, supuestamente le mandó la solución, mire, allá va mi siervo con el báculo para que vaya y mire a ver qué hace. ¿Y sabes qué dice esta mujer? No, señor, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Le dijo, el problema es tuyo, el problema no es de tu siervo. Y esto es lo que muchas personas que tienen el corazón correcto saben, es con Dios, mi amado. Es en el Señor donde está la respuesta. Por eso, mi amado, nosotros vemos que aquí esta mujer que tenía convicciones firmes, que tenía convicciones claras, que no andaba contando su miseria, que no andaba buscando, sabía que debía era confiar y esperar en el Señor. Hay muchos que no esperan. Esta mujer era conocida, esta mujer era famosa, esta mujer tenía buen testimonio, mi amado, pero se mantuvo en una línea espiritual, en una línea de convicción. Hay tres cosas, mi amado, entonces, que fue lo que hizo que se desatara sobre ella el favor de Dios. Ahora, mi amado, veamos cómo se manifestó el favor de Dios y cómo es la manifestación del favor de Dios sobre aquellos que conocen a Dios y a sus siervos, que sirven desinteresadamente y que tienen convicciones firmes y claras. Primera cosa que recibió esta mujer, recibió lo que deseaba su corazón. Recibió lo que deseaba su corazón. Aquí dice el versículo 13 del capítulo 4 también, dice, hablando Eliseo con su siervo Giezi, dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Es decir, le estaba diciendo, no, tranquilo, yo no necesito, tranquilo, no estoy pidiendo nada. Yo no estoy haciendo esto para que me retribuyan. Yo no estoy sirviéndote, no estoy sirviéndole a la obra de Dios para que me paguen. Porque hay muchos que lo hacen solamente porque esperan la retribución. Y el versículo 14 dijo, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi le respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. ¿Cuántos años esta mujer? Porque en una mujer hebrea sin hijos era una tragedia. ¿Cuántos años oraría esta mujer? ¿Cuánto clamaría? Pero un día dijo, Señor, estoy en tu voluntad. Y si está en tu voluntad que no tenga hijos, pues no tengo hijos. Y supo esperar. Pero mira lo que dice el versículo 16. La manifestación del favor de Dios. Los anhelos de tu corazón. ¿Saben que la Biblia dice que el Señor concederá los anhelos de tu corazón? ¿Cuándo? Cuando tú tienes estas características que tiene esta mujer. El versículo 16 dice, y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿Saben, mis amados? La promesa de Dios, aún en esas dudas, en esas desesperanzas, en esas circunstancias donde pareciera que ya no hay, donde pareciera que ya no hay nada que podamos hacer, allí es donde obra el favor de Dios. Mi amado, no es tarde. Un día, escúchame bien, un día del favor de Dios, un día del favor de Dios justifica toda una vida de espera. ¿Cuántos años llevas esperando tú esos anhelos de tu corazón? ¿Cuántos años llevas donde te han despreciado, donde no te han tenido en cuenta, donde siempre has pasado como el menos? Pero si tú tienes el corazón correcto, si tú tienes conocimiento de Dios y tienes un deseo del servicio del Señor, un día, como dice la palabra en 1 de Pedro, el que se humilla bajo la poderosa mano de Jehová, humillaos pues bajo la poderosa mano de Jehová, y cuando fuere tiempo Él los exaltará. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6. Allí es donde está el secreto, la humillación delante del Señor, y en el tiempo del Señor vendrá el favor de Dios. Esta mujer recibió ese regalo, ese regalo. ¿Por qué? Porque ella creyó, le fue dada la palabra profética. A ella le fue dada la palabra profética. El año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y yo tal vez esta palabra hoy la estoy soltando de mi boca a través de la palabra de Dios para muchas mujeres, o para algunas, tal vez no son ni muchas, para algunas
que aún están esperando el milagro de Dios en su vientre. Que aún les han dicho son estériles, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si tú tienes este corazón, ten seguro que Dios no fallará, porque Él es fiel y firme. Su hijo vivió, su hijo nació, pero no solo nació, también fue resucitado, hermano. A pesar de que murió, fue resucitado. Mira el favor de Dios. La Biblia dice que las bendiciones del Señor no añaden tristeza, hermano. Y lo que Dios tiene dispuesto para nosotros es para la gloria, honra y loor del que vive y reina, pero es para que nosotros la disfrutemos. Yo siempre les he dicho, mi amado, la gloria de Dios le pertenece a Dios, pero la gloria de Dios se manifiesta en su favor y que nosotros lo podamos disfrutar. La segunda cosa, aquí está, ¿cómo recibió esta mujer el favor de Dios? Aquí en el capítulo 8, ahora sí volvamos al texto que leímos, en el capítulo 8, pasa la historia de esta mujer, ya su hijo resucitado, según este capítulo, da a entender de que ya su marido no está. Vimos que ya era viejo, posiblemente murió. Ya pasaron 7 años aún, más de quién sabe cuántos años habían pasado. 7 años donde hubo hambre en la tierra y ella recibió la palabra también. Escúchame, una mujer o una persona que es sensible a las cosas del Señor, es sensible a la voz de Dios. Y aquí en el capítulo 8, versículo 1, dice la palabra del Señor, que Eliseo le habló a aquella mujer, cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Por 7 años. Mira, mi amado, esta es la advertencia del Señor de que hay peligro. Y escúchame, cuando somos sensibles, cuando estamos dispuestos, cuando tenemos el corazón correcto, vamos a ser sensibles para oír la palabra. Cuidado, no estés en esto, no te involucres en esta relación, sal de ese lugar, busca otro trabajo. El Señor va a hablar y va a haber paz en el corazón. ¿Sabe qué tenía como característica esta mujer? Que era obediente a la voz de Dios. No obediente a las circunstancias, no obediente a las pasiones y emociones personales de la carne, obediente a la palabra de Dios. Una persona que es obediente a la persona de Dios y que es sensible en su corazón al servicio, a la obra, a las cosas del Señor, es una persona que va a recibir palabra de Dios para advertir de los peligros, para advertir de las circunstancias, para direccionar su vida y su propósito. Mi amado, el problema es que hay mucho cristiano que vive como ciego, dando tumbos, estrellándose acá, estrellándose allá, mirando por acá, probando por allá. Y no le piden guianza al Señor, no son sensibles, no tienen tiempo para oír la voz de Dios, no procuran escuchar la voz de Dios. Y este es el problema. Alguien que quiere recibir el favor de Dios es alguien que es sensible a la voz de Dios. Y esta mujer, por esa característica, fue avisada del peligro que venía y obedeció. No se puso a decir, ay no, pero ¿qué voy a hacer? Ay, todo lo que tengo, no, nada, Dios lo dijo, yo lo entrego. Muchas personas no han entendido, mi amado, que cuando Dios dice algo, no está pidiendo nuestra opinión, no es para discutirlo, es una ordenanza, es un mandamiento. Y muchos de los que hemos aprendido esto, lo hemos aprendido por la práctica, donde Dios nos dice cosas. Entrega eso, dame lo que tienes, renuncia a aquello, abandona lo otro. Y cuando viene de parte de Dios y obedecemos, con el tiempo vemos el favor de Dios. Aquí ella vio el favor de Dios porque fue advertido. Y por último, y en la tercera cosa, es que el versículo 6 del capítulo 8 dice, y preguntando al rey y a la mujer, ¿por qué? Porque como ella se fue por 7 años, y cuando regresó, después de 7 años, ¿y dónde estará mi tierra? ¿Dónde estará mi casa, lo que yo tenía? Pero aquí había pasado algo, Dios había predispuesto todo, mi amado. Dios había arreglado esta cita divina, esta diosidencia.
¿Por qué? Porque el rey había llamado a Giezi, el siervo de Eliseo, y le había dicho: venga, oiga chino, venga, cuénteme todos los milagros que ha hecho Eliseo. Y entonces Giezi le dice: imagínese que un día el Eliseo, nosotros caminábamos y entonces una mujer por allá nos daba comida, y un día hizo una casa para nosotros y nos dio dormida, y entonces en el corazón del siervo de Dios salió brindarle de parte de Dios su favor, el favor de Dios, y tuvo un hijo. Era estéril y su marido era viejo, pero ya tuvo un hijo. Pero no solo eso, el hijo se le murió y él lo resucitó. Y el rey decía: de verdad, sí. Y estaban contando eso cuando ella, que había regresado, dijo: yo voy a ir al rey y le voy a pedir a ver si me devuelven mi tierra, a ver si me devuelven mi casita, a ver qué recupero, a ver algo, que Dios tiene el control. Y sabe, cuando ella se aparece delante del rey, Giezi dice: oiga rey, mírela, ella es. Y venía con su hijo. Aquí lo dice, que venía con su hijo. Obviamente, el hijo debería de ser ya un jayalote de por ahí de unos 18 años. Ya era grande. Y le dijo: mire, ese es el chino que resucitó. Este es el favor de Dios. No importa cuánto tú hayas abandonado por la causa del reino. No importa cuánto hayas perdido por obedecer a Dios. No importa cuánto hayas hecho por vivir obedeciendo al Señor. Todo te lo restituirá. Y dice Joel capítulo 2, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, os lo restituiré, dice el Señor. Os lo restituiré. Este es el favor de Dios. Para muchos Dios restituirá años de trabajo, años de pérdida, años de supuestamente no producir, pero aquel que es fiel y permanece, ese es el que recibe el favor de Dios. Y esta mujer ya no tenía marido, esta mujer ya no tenía tierra, ya no tenía nada, pero vino al rey, y el rey tipifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es Dios quien restituye, es Dios quien obra. Por eso, mi amado, en esta hora yo te digo: confía en el Señor y Él hará. Confía en el Señor y Él le hará. Sí, confía. Este es el llamado que el Señor hace. Mira lo que dice el Salmo 37. Salmo 37, versículo 3 al 5. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amado, este es el llamado, y esto es lo que esta mujer hizo. Ella confió en Dios cuando recibió la palabra profética de advertencia, obedeció y salió, pero confió en el Señor también cuando vino al rey, y el rey le restituyó. Esto es lo que el Señor hace en un corazón que es un corazón correcto. Esta mujer representa a la iglesia de hoy, mi amado. Esta mujer representa a la iglesia de fe, a la iglesia que se cobija en la palabra, a la iglesia que busca servir con un corazón correcto al Señor, conocerle cada día más, buscarle de todo corazón y ver las respuestas del Señor. Esta mujer recibió, mis amados, el deseo de su corazón. Esta mujer recibió la palabra profética. Esta mujer recibió la restitución. Este es el favor de Dios. Y mira, mi amado, yo estoy hablándoles con esto, atrayendo el favor de Dios, que hay maneras muy claras, específicas de vivir una vida para la gloria de Dios con la bendición de Dios. Este es el favor de Dios. Hazte esta pregunta, mi amado. ¿Tú has vivido el favor de Dios? ¿Tú estás viviendo el favor de Dios? ¿Tú atraes el favor de Dios o atrae circunstancias de adversidad? Porque hay gente que vive de mal en peor, hermano, y así lo dice la Biblia. Hay gente que vive de pérdida en pérdida, de fracaso en fracaso, de ruina en ruina. ¿Por qué? Porque tal vez no tiene lo que tenía esta mujer. Una mujer que conocía a Dios, una mujer que servía desinteresadamente y que era una mujer que siempre manifestaba un verdadero y absoluto compromiso con Dios. Dios está buscando siervos que le conozcan. Dios está buscando siervos que confíen en Él. Dios está buscando siervos que tengan el corazón correcto. Por eso pídele al Espíritu Santo. Dile: Señor, enséñame.
Porque el favor de Dios no es un suceso aislado, como algunos. No, es que hace 10 años yo estaba en la iglesia y yo vi cómo el Señor me hizo el milagro. ¿Y hoy qué? El favor de Dios es algo que está disponible para los que en Él confían. No vivas un suceso, vive de manera sobrenatural. Y cuando vives de manera sobrenatural es porque eres alguien que confía, que conoce, que sirve, es alguien que cree de todo corazón. Y este es un llamado a muchos en la iglesia. Cierra tus ojos por un momento. Pídele al Espíritu Santo, dile: Señor, ¿qué quieres enseñarme con esta palabra? ¿Qué de esta palabra tiene que ver con mi vida? ¿Qué de esta palabra es para aplicarla, Señor, para identificarla? Ayúdame, Señor. Dile: Espíritu Santo, guíame por esta palabra. Padre, yo bendigo cada vida en esta hora, de aquellos que escuchan, de aquellos que están aquí conectados en vivo y en directo, aquellos que están, Señor, escuchando con el tiempo esta predicación. Yo te pido, amado Dios, abre su entendimiento, Dios. Dispón sus corazones, Espíritu Santo, obra, porque tú eres el que da el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo te pido en el nombre de Jesús, bendice, Señor, cada vida, bendice cada familia, bendice, Señor, a todos estos siervos y siervas, bendice, Señor, con ese favor tuyo en una manifestación sobrenatural a aquellos que tienen una vida sobrenatural. Te doy gracias, dale gracias, dile gracias, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad, te doy gracias por esta bendición, te doy gracias por esta tu palabra. Y te pido, Señor, que esta palabra cobre vida, que esta palabra halle cabida. Dile así, que halle cabida en mi corazón. Hoy en el nombre de Jesús me rindo ante ti y te doy gracias, Dios del cielo. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición del cielo y atesoren la palabra de Dios y dispongan su corazón, porque los mejores días están por venir. Dios les continúe bendiciendo, mis amados. Amados de Dios, queremos en este día darle las gracias a todos los que han sido parte de la extensión de reino, con el apoyo de su ofrenda, su diezmo, su siembra. Así que yo quiero orar por cada uno de ustedes y bueno, darle la gloria a Dios por ese regalo. Padre poderoso, te doy gracias, Señor, por cada persona que ha tenido a bien cumplir a Dios, Señor, esa fidelidad de corazón para la extensión de reino, para poder llegar a hogares, para poder llevar ayudas, Señor, y para poder saber, oh Dios de la gloria, que a través de cada uno de ustedes, Señor, muchas familias son bendecidas. Por eso a esta hora doy gracias a Dios por cada uno, que sea Dios multiplicando allí en sus hogares. Dice la palabra de Dios que más bendiciones dar que recibir. Por eso con alegría de corazón damos a esta hora, Dios, y que sea tu inmensa bondad y maravilla reflejada allí en cada uno de sus hogares, multiplicando en gran manera su alacena y su nevera. Muchas gracias, y porque yo sé que han utilizado los medios que les hemos invitado para hacer llegar esa provisión sobrenatural a sus vidas. De parte de Dios, muchas gracias y declaramos bendición y victoria en sus hogares. Amén y amén. Hola, estos son los pasos para que puedas realizar tus donaciones a través de DaviPlata. Regístrate en la app. Crea un usuario con tu número celular. Ingresa a la app. Después de registrarte, ingresa con tu número celular y contraseña. Recarga la app. Puedes recargar tu DaviPlata en cualquier corresponsal Davivienda o puntos DaviPlata, en Baloto, Vía, Reval, Punto Red, Conred o desde la app ingresando a Meter Plata para transferir de Davivienda u otros bancos. Donación disponible. Después de recargar tu DaviPlata, podrás realizar tus donaciones por medio de la app. Ingresa al menú. En la parte superior de la app, abre el menú y selecciona Usar Plata. Ingresa los datos. El número para donaciones es 317-839-5232 a nombre de Amparo Herrera y la cantidad tú la estableces. Verifica los datos. Antes de dar continuar,
Verifica los datos ingresados para realizar correctamente tu donación. Asegúrate que estén correctamente diligenciados. Confirmación de envío. Al realizar tu donación, en la pantalla te saldrá el resultado. Registro de donación. Al realizar tu donación, en el registro de actividades de la app aparecerá el movimiento. Gracias. Con tus donaciones podemos continuar con la extensión del reino. Hola. Estos son los pasos para que puedas realizar tus donaciones a través de Nequi. Regístrate en la app. Crea un usuario con tu número celular. Ingresa a la app. Después de registrarte, ingresa con tu número celular y contraseña. Recarga la app. Puedes recargar tu Nequi en cualquier corresponsal Nequi o Bancolombia. También con tu cuenta bancaria de Bancolombia. Donación disponible. Después de recargar tu Nequi, podrás realizar tus donaciones por medio de la app. Ingresa al menú. En la parte inferior de la app, abre el menú y selecciona Enviar plata. Ingresa los datos. El número para donaciones es 317-839-5232 a nombre de Amparo Herrera y la cantidad tú la estableces. Y en mensaje colocas donación. Verifica los datos. Antes de dar a enviar, verifica los datos ingresados para realizar correctamente tu donación y asegúrate de que estén correctamente diligenciados. Confirmación de envío. Al realizar tu donación, Nequi te pedirá confirmar tu envío. Registro donación. Al realizar tu donación, en el registro de actividades de la app aparecerá tu donación. Gracias. Con tus donaciones podemos continuar con la extensión del reino.